El embarazo en adolescentes ubica al país como uno de los de América Latina con más alta tasa de incidencia. Un 22.1% de los jóvenes en la República Dominicana entre 15 y 19 años tiene al menos un hijo o hija, indica el informe Análisis de la situación de la infancia y la adolescencia en República Dominicana 2012, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Por otro lado, casi el 20% de las muertes maternas en nuestro país se producen en adolescentes. Por lo tanto, la educación sexual no es la causante de los embarazos a temprana edad. Por el contrario, los datos comparativos evidencian que a mayor educación sexual, menor número de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Así las cosas, apoyamos la educación sexual científica en las escuelas dominicanas para disminuir los índices de embarazos en adolescentes. De regreso en Así las Cosas, yo sumamente privilegiada de tener esta mesa en nuestro espacio este fin de semana, mujeres empoderadas, mujeres activistas que desde sus diferentes plataformas están abogando y están luchando día a día para el reconocimiento, el ejercicio pleno de los derechos de la mujer. Qué bueno tenerles aquí. Se unen a nosotros Indiana Jiménez, quien es abogada, docente y experta en derechos humanos, también es integrante de Women's Link. ¿Es así, verdad? Sí, Women's Link. Qué bueno, bienvenida. Y también nuestra amiga Orlidi Hinoa, abogada e investigadora, integrante de CLADEM. Es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Por si acaso usted no se ha topado con los informes, ¿verdad? Porque hablamos para todos los públicos. Sí. Bienvenidas. Mencionar entonces un poquito sobre las observaciones, cuándo se producen. Hablamos de diciembre de 2014, el Ejecutivo, todo el conversatorio a nivel público, los medios de comunicación que interactúan, los hombres machistas, las mujeres machistas, que sin entender de qué se trataba, ya empiezan con una resistencia al tema aborto, artículo 110 específicamente. Vamos a, una vez más, Orlidi, creo que debemos empezar contigo, definir, ¿no?, de qué se trata, 3 causales específicamente para que la gente sepa de qué lado colocarse a partir de allí. Bienvenida. Sí, es importante decir que esta discusión sobre el Código Penal tiene ya bastante tiempo en el Congreso. Es una propuesta que tiene años discutiéndose entre el Senado y la Cámara de Diputados. El movimiento feminista y el movimiento de mujeres en todo este proceso siempre ha estado impulsando que dentro del texto del Código Penal se tomen en cuenta una serie de aspectos que tienen que ver con los derechos de las mujeres, que no solamente es el tema de despenalización del aborto, ahí entra el tema del feminicidio y de la violencia en sentido general. Entonces, en medio de todas estas discusiones se aprueba o se pone en la mesa del debate el tema de despenalizar el aborto en ciertas causales, que es lo que ha venido impulsando el movimiento feminista, especialmente el Foro Feminista. Entonces, en medio de todas estas discusiones, el presidente Danilo Medina, como tú bien decías, en diciembre de 2014 observa el código, diciendo que efectivamente sí, el Poder Ejecutivo está de acuerdo con que en el Código Penal se despenaliza la interrupción del embarazo en ciertas causales. ¿Cuáles son esas causales? Cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando hay una malformación genética que es incompatible con la vida, importante destacar, incompatible con la vida. Clínicamente comprobada. Clínicamente comprobada, y cuando se haya producido una violación o incesto. Estas observaciones evidentemente reflejan digamos, un ánimo desde el Ejecutivo, una disposición de que este tema sea finalmente despenalizado en el Código Penal. Entonces, a raíz ya luego de esas observaciones que hace el presidente, se presenta ante el Tribunal Constitucional o se presentan varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por grupos pro vida, que son más bien grupos antiderechos, para que finalmente no se incluyan estas despenalizaciones en el Código por todo el tema del artículo que establece en la Constitución la concepción de la vida desde la concepción. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que hace al presentarse estas acciones de inconstitucionalidad es que declara inconstitucional, pero el Código por el procedimiento de aprobación que vivió en la Cámara de Diputados. Ya sabemos que no fue al Senado, ya se habló bastante sobre este procedimiento irregular a través del cual la Cámara de Diputados aprueba el código entonces no toca en ningún momento, es importante decir, el Tribunal Constitucional el tema de la despenalización del aborto, nunca toca a fondo. El tribunal lo que dice es que este código se aprobó a través de un proceso irregular, que no va de acuerdo con la Constitución y que por tanto debe volver a conocerse. Esto es importante decirlo porque ante este escenario
Lo que tenemos es un asunto de forma y el tribunal nunca se ha pronunciado realmente sobre el tema de la despenalización del aborto del fondo, por tanto ese consenso que ya se había creado en la sociedad dominicana se mantiene tal cual, que es el consenso de despenalizar la interrupción del embarazo en esas 3 causales que ya mencionaba. ¿No pudiera la gente confundirse y por un tema de forma entender que ha sido rechazado, que vamos para atrás, que se ha detenido el proceso? Porque la sociedad en sentido general no conoce las leyes, no conoce las disposiciones y procesos legales a votar constitucionalmente. Sí, o sea, es una confusión que se dio en medio de toda esa discusión, pero por eso estamos diciendo que el tribunal nunca tocó el fondo del asunto, o sea, no se refirió al tema de la interrupción del embarazo, solo se refirió al tema de forma, por tanto, los diputados y las diputadas del Congreso en sentido general debiera de acatar el consenso ya de la sociedad dominicana. En estas discusiones han estado participando no solamente los movimientos de mujeres feministas, sino médicos, médicas, es decir, ha habido un consenso general en la sociedad que ya tiene tiempo, tiene años, se han llegado a acuerdos y lo que estamos pidiendo es que se respete ese consenso y que se apruebe finalmente la despenalización en esos 3 casos. Les hago una pregunta a todas, a ti también, Guadalupe. Si no hubiésemos tenido la observación del Ejecutivo, del presidente Medina, ¿de igual forma entienden ustedes tendríamos el mismo curso actual con estas observaciones? O sea, de no haber sido el presidente Medina, bajo la voluntad política de los legisladores y legisladoras, ¿o tuvo que intervenir allí la mano de Medina? No, yo creo que fue sumamente importante la observación presidencial a el Código Penal que se había aprobado en aquel momento. Y lo que hizo el presidente Danilo Medina Sánchez fue dar el lugar que tenían y que tienen en esta sociedad los derechos de las mujeres. Incluso cuando se lee la observación presidencial, que tiene 4 páginas, en cada uno de los aspectos hay argumentos de por qué había que despenalizar el aborto, que realmente la interrupción o la interrupción del embarazo por las causales, porque en cada una de ellas, si no se acepta, estamos hablando de una violación de derechos, y lo que él hizo es respetar lo que establece la Constitución de la República en torno a que el Estado dominicano, su rol es garantizar los derechos de todas las personas. En este caso estamos hablando de los derechos de las mujeres. Y yo creo que eso fue importante para que cuando esto retorna a la Cámara de Diputados, que fue la que lo había tramitado, se llegara incluso a un acuerdo de cómo colocar la redacción, que fue aquella redacción en torno a la interrupción del embarazo en caso de que la salud de la madre corriera peligro, o de la mujer. Esto es lo que va al Senado. El Senado lo modifica y por la presión, en este caso de un sector de la Iglesia Católica, y es que vuelve entonces a la Cámara. La Cámara hace otra redacción de todo este tema, y eso es lo que aprueba la Cámara, mandándolo al Ejecutivo, y es ahí donde se da el tema de procedimiento, que no fue una cuestión casual, porque en la República Dominicana todos sabemos que tenemos un Congreso bicameral, y que lo que se aprueba en una Cámara tiene que volver a la otra para que lo sancione y viceversa. O sea que eso que había aprobado la Cámara era necesario que volviera al Senado de la República para que vieran las modificaciones que nosotros habíamos hecho, y que aprobadas esas modificaciones en las 2 cámaras, entonces se remitiera al Ejecutivo. Pero lo que se hizo fue que se mandó directamente, y es lo que hace que un año después el Tribunal Constitucional emitiera una sentencia, como muy bien señala Orlidi, en base al procedimiento y no al fondo del tema. Por eso es una gran oportunidad que tenemos en el Congreso de la República en este momento, que debe de conocerse el Código Penal en las próximas 2 semanas, que se apruebe el Código Penal
incorporando la observación presidencial como la hizo el presidente Danilo Medina Sánchez en torno a las causales para la interrupción del embarazo. ¿Qué tenemos, Indiana, al día de hoy? Desde el activismo, mujeres jóvenes, no tan jóvenes, las de siempre. Tú hablabas 4 décadas y yo recordando el libro de 100 años de feminismo, 1930 estaban las mujeres en nuestro país ahí ya luchando. Cuéntame qué tenemos al día de hoy. Pues mira, ¿Qué sientes, qué ves, qué percibes tú? Bueno, pero a tono con lo que dice Guadalupe, sí ha habido una organización de parte de los movimientos feministas y ha tenido incluso apoyo de organizaciones internacionales como a la que yo pertenezco, que es Women's Link. Y de otras organizaciones, Amnistía Internacional se ha unido también a apoyar que el Congreso por fin apruebe la despenalización del aborto entre causales. Por fin, así mismo como lo dices. Por fin, claro, por fin porque el código ya fue aprobado el año pasado. O sea, si teníamos código, en el 2014 tuvimos un código que despenalizaba el aborto, bien con sus problemas de procedimiento que sí han retrasado todo el proceso, pero ya eso en sí mismo era marcó un hito en este país. Y marca un hito también en la región, porque como Cintia mencionaba anteriormente, somos de los pocos países que tienen esa restricción absoluta. Absoluta. Con la observación presidencial, lo que estaba haciendo el Ejecutivo y lo que, vamos a decir que liderando el camino, era ponernos a tono y ponernos a la vanguardia de lo que, o sea, ya salir de esa vergonzosa lista y ponernos a la vanguardia en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de las mujeres. Algo que ha pasado en Colombia, que ha pasado en Perú, que ha pasado en México, o sea, en todos casi los países de América Latina que en desarrollo y que han logrado bajar también la tasa de mortalidad materna por abortos inseguros, pues todos han despenalizado el aborto. Pero no solamente despenalizado el aborto, eso también viene con un paquete de servicios de salud, educación sexual, integral, laica, basada en la científica, basada en derechos, acceso a métodos anticonceptivos, de emergencia, o sea, todo un paquete, no solamente la despenalización del aborto. Entonces, esperamos que ya sí, por fin, podamos tengamos la despenalización, pero todo el paquete de servicios que son necesarios para que la salud y la vida de las mujeres puedan ser garantizadas. Claro, yo no quiero cerrar este bloque sin hablar, Orlidi, un poquito de las sanciones, porque no sé cómo tú percibes el tema 3 años por actos de discriminación, el tema de la interrupción del embarazo practicada 12 semanas después, multas 500, 2,000 pesos, o sea, prisión de 2 años o 50,000 pesos. No sé, como que las sanciones en República Dominicana me parece como que estamos ahí, después hablaremos un poco de feminicidios, que si sube de 30 a 40, o sea, ¿qué hacemos después que la mujer ha muerto? O sea, no sé cuál es tu perspectiva, porque es bastante tu tema, cuéntame. No, o sea, yo en lo personal no tengo tanta fe en el derecho penal. A mí me parece que un tema como el tema de violencia, que es uno que tiene tantos componentes culturales, sociales, de otra naturaleza, que no es propiamente la naturaleza jurídica, me parece que debe abordarse desde otra perspectiva. Ahora bien, estamos hablando de delitos y siempre que en una sociedad se le hace un daño a una persona o a una comunidad, en este caso a mujeres, tiene que ser sancionado por el sistema judicial. No es que estamos diciendo que no haya sanción, ahora el abordaje debe ser más integral. Yo, por ejemplo, no conozco ningún caso penal que haya cursado el proceso penal y que haya sido sentenciado por interrupción del embarazo en República Dominicana. Es conocido, se sabe que aquí muchas mujeres se practican abortos, sobre todo esas mujeres de la clase media, media alta, que luego no quieren hablar mucho del tema o quieren decir que no en lo público, y sabemos que van a médicos, acceden a un personal médico que le practique el procedimiento sin ningún problema, y sin embargo no vemos ninguna sanción penal. Por supuesto. Entonces me parece que el abordaje que tenemos que darle al tema de violencia y a este tema del aborto trasciende lo penal. Debiéramos de cuestionarnos como sociedad, si estamos creyendo tanto en la penalización y en la criminalización, ¿por qué entonces no tenemos realmente casos judiciales sobre interrupción
del embarazo cuando sabemos que aquí se practican abortos en condiciones de inseguridad y en condiciones de seguridad. Este es un tema que, como ya decía Guadalupe, afecta más a las mujeres que no tienen recursos, que tienen escasos recursos, porque son las que tienen que practicarse la interrupción del embarazo en condiciones que son infrahumanas. Entonces llegan ya a los hospitales con hemorragia y mueren. Entonces eso tiene un impacto también en el tema de mortalidad materna. Entonces pienso que es un tema bastante complejo que no solamente debe verse por la vía de la penalización. Claro, y como dices tú, no se está penando la Y no gente. se está penando. Todas en algún momento hemos conocido la historia de una amiga, una prima, una compañera de trabajo que ha llegado a una clínica, a un hospital con el producto fuera, nadie la quiere atender, brinca 3, 4, 5 hospitales y al final ella tiene graves complicaciones posteriores de salud, la criatura muere. Y eso en el fondo lo que dice es que hay hay un consenso social de que ante determinados casos a las mujeres deben de ofrecerse este tipo de servicio y por eso no se persigue y por eso no hay casos penados sancionados por los tribunales. O sea, hay un consenso social de que eso pasa y de que de una forma u otra las mujeres resuelven y de que deben de resolver. O sea, no es que la sociedad dominicana en sentido general quiera sancionar la interrupción del embarazo, quiera penalizar, quiera criminalizar, porque se practica y la gente lo asume en muchísimos casos, sobre todo cuando la vida de la mujer corre peligro o cuando es una adolescente, una niña de 10 años que sale embarazada. Aquí tenemos una de las tasas más altas de embarazo en adolescentes, 109 por cada 1000 mujeres, y son muchas niñas que son abusadas por sus padres, por sus tíos, por parientes. Entonces, ¿qué estamos haciendo como Estado? Estamos diciendo que no pueden interrumpir ese embarazo, pero también estamos diciendo que no le vamos a garantizar una educación sexual laica y científica. Estamos diciendo que tampoco le vamos a garantizar una atención dentro del sistema de salud, que no estamos previniendo. Entonces, ¿cuál es la solución que estamos dando como Estado ante esos casos? Y de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a empezar en el próximo bloque con salud sexual y salud reproductiva. Los medios de comunicación, que tenemos una cuota importantísima en el lenguaje, en el uso de las palabras, la redacción, los reportajes, los videos, las imágenes que transmitimos. No es lo mismo una niña de 10 años que fue dada muerta por su padre, por su tío, porque sostenía relaciones sexuales por intercambio de dinero. No, es una violación, es una agresión, no es lo mismo, tiene 10 años. Entonces, ¿cómo redactamos y contamos esas historias? De todo eso, después de la publicidad, quédense en Así las Cosas.